En este vídeo corto vamos a ver cómo modelizar, analizar y diseñar uniones atornilladas de perfiles tubulares huecos de sección circular soldados en una placa base mediante y unidos estas dos placas mediante tornillería. El ejemplo que voy a explicar es este como el que veis aquí, en el cual tenemos dos barras de perfiles tubulares huecos, las cuales están soldadas a dos placas como veis aquí mediante soldadura. Ambas placas, cuando quieran juntarse, evidentemente por el contacto las fuerzas se equiparan y hay contacto entre las dos placas, pero cuando tenemos tracción, la idea es que las dos placas se puedan separar libremente y que sean los pernos, los tornillos, los que evitan que ambas placas se separen. Evidentemente, en el caso de tener momento, tendremos una parte superior que estará comprimida y una parte inferior que estará traccionada, de forma que serán estos tornillos los que trabajen a tracción, mientras que en la parte superior habrá contacto entre ambas placas. Esto lo vamos a modelar dentro de RFEM. El procedimiento que vamos a realizar es un procedimiento mediante el método de los elementos finitos, no es un procedimiento analítico, pero igual es válido, ¿no? Entonces, fijaos cómo lo voy a hacer. Fijaos que yo tengo la rejilla ahora a 0,5 metros, yo ya tengo perfil 155. Lo que voy a hacer es generar, pues bueno, dos barritas de medio metro, ¿no? Y una vez la tengo generada, lo único que tengo que hacer es en editar superficie o generar superficies desde barra, ¿de acuerdo? Una vez tengo las superficies desde barra generadas, me posiciono en la primera, en el de arriba, y vamos a introducirle, por ejemplo, un radio de 0,01, sería un centímetro, 0,01, y le decimos dinámicamente al modelo, ¿de acuerdo? Me voy a acercar y la idea ahora es simplemente dibujar, en este caso, un círculo por centro y radio, digamos este es el centro y el radio le damos 0,04, ahí tengo ese círculo y por aquí le damos a 0,013, ¿no? Perdona, 0,13, ¿no? Ahí lo tenemos y fijaos que ya tengo esa placa ahí modelada. ¿De qué se trata ahora? Pues simplemente de seleccionar una o generar una superficie mediante líneas de contorno, digamos 15 milímetros, que serán estas líneas exteriores. A continuación voy a utilizar para hacer el hueco también las líneas del contorno interior, de forma que ya lo tengo ahí modelado, ¿no? Lo único que necesito es seleccionar esta superficie, colocarme aquí, colocarme en Z y tengo en el modelo de alambre la posibilidad de dividir la rejilla entre dos para introducir ahora mismo los taladros, ¿no? Los taladros vamos a introducir con un hueco circular, circular por centro y radio, de forma que yo puedo ubicarme, pues bueno, vamos a pensar aquí, 0,008, ahí lo tenemos, 0,008, ¿de acuerdo? Fijaos, ya tengo ahí el hueco. Como sabéis, es una buena praxis conectar una barra que simulará el tornillo con una superficie en varios nodos. Para ello lo que hacemos es, mediante una superficie rígida, rellenar ese hueco y a continuación lo que hago es utilizar barras rígidas para conectar esa superficie rígida que hace mediante su perímetro o el apoyo de la arandela, de forma que ahí lo tengo, ¿no? Una vez que lo tengo ahí seleccionado es muy sencillo, simplemente rotar, copiar, le doy al eje Z, ¿no? Por ejemplo este de aquí, le digo, por ejemplo, a 45 grados que me haga 7 copias y ya tengo yo mis 7 pasadores, ¿no? Fijaos que ahora lo único que tengo que hacer para ir situándonos un poco qué es lo que tenemos, la idea es ahora levantar todo este cuerpo, ¿no? ¿Y cómo lo puedo levantar? Simplemente en vistas, vamos a seleccionar superficies por espesor, fijaos que ya lo tengo ahí seleccionada. Puede parecer que es suficiente con ello, pero también cojo esta línea, ¿vale? Esa línea ha quedado integrada, fijaos que es la línea número 4, ha quedado integrada dentro de esta superficie, ¿de acuerdo? Mediante integrada, ahí queda integrada automáticamente mediante la detección automática, ¿no? De forma que la idea que es, pues bueno, una vez tengo todo esto seleccionado, quito la numeración, botón derecho, mover, copiar, lo subo hacia arriba, en este caso menos 0,02. De forma que le digo una copia, en este caso veis que son 2 centímetros, digamos 10 y 10 de cada placa, eso es lo que va a hacer el sólido, que va a ser un sólido de contacto, de forma que cuando se quiera separar, se puedan separar. Doy a aceptar y ya tengo ahí mi sólido que va a aparecer modelado automáticamente aquí, ¿no? Fijaos que puede parecer que está bien, pero hay que definir que es un sólido de contacto, ¿de acuerdo? De forma que cuando yo voy a contacto le digo que sea un fallo bajo tracción, cuando las superficies se quieran separar va a fallar y deberán de trabajar los tornillos que se unen
mediante las superficies rígidas y el perímetro entre sí, ahora lo vamos a hacer, y vamos a decir una fricción rígida, de forma que cuando haya compresión haya capacidad de transmitir algo de corte a través del contacto mediante superficies por esa fricción, un 30% de la capacidad, ¿no? Muy bien, antes de continuar, fijaos que cuando yo he convertido la barra en superficies, automáticamente se me ha generado un refinamiento, lo voy a eliminar, voy a ir a cálculo, a configuración de la malla de elementos finitos y vamos a meterle una malla de 0.01 para regenerar, ¿no? La idea es que veamos que efectivamente se ha generado la malla sin mayor problema, ¿no? ¿Cómo vamos a continuar? Pues bueno, el procedimiento es bastante sencillo, simplemente cojo este punto y rápidamente me lo llevo ahí, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Dejadme que vuelva a ver si puedo volver a generar la malla. Sí, perfecto. Y una vez lo tenéis así conectado, lo único que hay que hacer es unir ambas barras con el perfil de redondo del 16, ¿no? Ahí lo veis. Soy capaz de unir ambos extremos el perfil de redondo del 16. Y una vez que tengo esto ya de esta manera simulado, pues lo único que tengo que hacer es trasladarlo a los distintos puntos, ¿no? Voy copiando, fijaos, en los distintos puntos, ¿no? Evidentemente con un poquito de cuidado. Quizás voy a haber hecho una copia rotativa, que es más rápido, pero bueno, algo es algo. Vamos a continuar ahí, y vamos a continuar ahí. Perfecto, y prácticamente ya estamos, ¿no? Ya estamos con este último aquí. Muy bien. Algo raro ha pasado ahí, eso no me ha gustado nada. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Cálculo, generar la malla de elementos finitos, efectivamente, vamos a darle a no, algo raro ha pasado, esas cosas pasan, vamos a ir hacia atrás y hacia atrás, seguramente cuando he copiado he ido demasiado rápido, ¿no? Hay que ir con cuidado para no hacerlo mal, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, ¿eh? Entonces lo que quiero es copiar ese punto ahí, debería de ir, fijaos que hace una cosa rara, vamos a ir hacia atrás, y lo que vamos a hacer es en cálculo, generar la malla de elementos finitos, lo hace bien. Hay algo que no me está convenciendo, así que lo voy a hacer un poco manualmente. Vamos a generar superficie rígida, ahí, ahí, en todos los nudos, un poco así, de esta manera un poco arcaica, porque ya digo que no me estaba convenciendo demasiado la forma en la que lo estaba haciendo. Y ahora, en principio, si solo copio con este nodo, no debería darme tanta guerra, ¿no? Ahí vamos a ir, perfecto. Algún motivo ahí, claro, como puede ser que no tengan la misma posición de las líneas, etcétera, pues ahí en la copia me estaba dando algo de guerra. Ahora parece que está un poco mejor, por lo menos aparentemente. Vamos a ver. Y muy bien. Vamos a darle a cálculo, generar la malla de elementos finitos. Parece que está muy bien. Y ahora, pues lo único que tenemos que hacer será, pues bueno, copiar, por ejemplo, todo esto mediante una simetría. Por ejemplo, vamos a hacer simetría, plano XY, crear copia. Fijaos que quitamos la inteligencia. Vamos a aceptar. Fijaos que no la ha quitado, por darle a cancelar, vamos a darle a aceptar y ahora el punto medio, esto lo quitamos, el punto medio será, a ver si nos permite, a este de aquí, crear copia, aceptar y ya tenemos nuestra superficie en la parte superior, prácticamente ya modelado, ¿no? Estupendamente, ¿no? Con el sólido de contacto, etcétera, ¿no? Vamos a generar la malla de elementos finitos, ¿eh? Muy bien. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Pues, por ejemplo, todas las líneas de aquí. No sé si esto quizás es demasiado atrevido. Vamos a probar. Línea, nuevo refinamiento de malla, insertar. Generamos, por ejemplo, a 0.02. Vamos a darle 6 capas, aceptar y aceptar. Vamos a ver cómo está ese refinamiento de malla. Hay que llevar cuidado con los refinamientos porque puede ser que consuma más tiempo del requerido, pero vamos a verlo. Si vemos que es excesivo, lo voy a parar. No, parece ser que ha quedado bastante bien. Muy bien. ¿Y ahora de qué se trata? Pues bueno, se trata simplemente de, fijaos que yo tengo un modelo híbrido donde voy de barras a superficies, entonces aquí ¿qué tengo que generar? Pues tengo que generar la famosa estrella de conexión de una barra con una superficie, ¿no? Las famosas vigas rígidas para hacer la conectividad. Quizás ahí se me ha olvidado, tenía que haber hecho porque luego, pero bueno, como vamos a copiarlo, vamos a ponerlo así. Fijaos que lo he hecho mal, lo llevo ahí, fuerzo el punto y ahora una vez lo tengo, lo único que tengo que hacer es girar. Vamos a pedirle 3 copias a 90, el eje Z, ok. Vamos ahí y damos a aceptar, ¿no? Ya tengo todo esto perfecto. Vamos a seleccionar estas barras junto con esta, ¿de acuerdo? Y soy capaz de llevarlo al
nudo inferior, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Y ahora vamos a cálculo, generar la malla de elementos finitos, ¿eh? Para ver esa conectividad entre barras y superficies. Muy bien, y ya quitamos la rejilla, como veis, y más o menos tiene buena pinta. ¿Y ahora de qué se trata? Pues muy sencillo, se trata simplemente de empotrar ese apoyo inferior, vamos a darle a empotrado, ¿de acuerdo? Damos un empotrado aquí y ahí lo tenemos, ¿no? Y le introducimos distintos casos de carga. Por ejemplo, vamos a darle un nuevo caso de carga. Evidentemente vamos a quitar el peso propio para hacerlo más sencillo y le decimos axil, ¿no? Le damos axil, aceptar y somos capaces de introducir una carga que vaya con el Z hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle menos 100 kN, va hacia arriba, fijaos, este es axil, pero yo puedo introducir nuevo caso de carga y puedo introducirle un momento, ¿no? Por ejemplo, también permanente y le digo momento y corte. Bueno, en general puedo introducir los esfuerzos que quiera, por ejemplo, un momento de eje Y, vamos a poner 0, un momento de eje Y, por ejemplo, de 100, quizás también es mucho, no tengo orden de magnitud, lo estoy poniendo así, de 100 kN, ¿no? ¿Y ahora de qué se trata? Pues se trata de ir a cálculo, parámetros de cálculo y decir que en 3 escalones de carga con, por ejemplo, con tres iteraciones o tres, para ver si va bien, vamos a intentar calcular, por ejemplo, el esfuerzo axil, ¿no? Vamos a darle a calcular y hay una superficie, vamos a emitir y vamos a ver si nos permite calcular. Ya veis que prácticamente en 11 minutos hemos levantado esa unión empernada y ahora vamos a proceder al diseño. Fijaos que ese es el primer incremento de carga, pues bueno, ahora va a ir incrementando primer escalón, segundo escalón y tercer escalón. Está utilizando 3 iteraciones, el siguiente ahora va a subir aquí arriba y vais a ver ese escalón, ¿no? Así hasta 3, ahora va con la siguiente, etcétera, ¿no? Voy a pararlo y bueno, ya veis que prácticamente está terminando, ¿no? Va por el último escalón. Puede ser que me diga que no ha llegado a converger, quizás habría que darle más escalones, más iteraciones. Vamos en cualquier caso a aceptar barco. Ahí veis esa deformada, ¿no? Podéis ir mostrar deformación, contornos de las superficies deformadas. Podéis, entre otras cosas, quitar la malla de elementos finitos, por ejemplo, ocultar el modelo, y ahí estás viendo un poco qué es lo que está pasando en esa zona, ¿no? Incluso si volvéis a activar el modelo y os quedáis únicamente con esa zona, vais a ver un poquito más en detalle qué es lo que está pasando, ¿no? Y, por ejemplo, si seleccionáis todo menos el sólido, si nos deja, ahí lo tenéis, hacéis una visibilidad, se ve todavía mucho mejor cómo están trabajando, ¿no? Cómo las dos placas en esta zona se separan y en esas zonas pues se ve que hace contacto, ¿no? Incluso podéis ver en resultados y ir a barras y ver los esfuerzos axiles, ¿no? Fijaos que los esfuerzos axiles, pues prácticamente para cada tornillo, ¿no? Vamos a quitar, por ejemplo, en mostrar los refinamientos de malla, veis que aproximadamente tenéis aproximadamente 21,7 kilonewton o 2,2 toneladas, ¿no? ¿Por qué? Si yo sumo, fijaos, el número tonto, ¿no? Si le he metido 21 kilonewton por 3 y 3, 6, 7 por 8, ¿por qué tengo 168 kilonewton si he introducido un esfuerzo axil de 100? Bueno, eso es muy buena pregunta. La pregunta es por el efecto palanca, de forma que cuando yo estiro con una fuerza T a un casquillo, ¿no? Veis este casquillo en T en color rojo, yo tiro con una fuerza T a este casquillo, verdaderamente si el casquillo, fijaos en la zona azul, en esta zona azul, si el casquillo estuviese libre, verdaderamente se deformaría hacia abajo porque no tiene el suelo que está aquí, ¿no? Entonces, verdaderamente T se iría a T medios y T medios. ¿Qué ocurre? Que al estar el suelo hay una zona donde hay contacto entre las placas, ¿no? Y esa zona de contacto, que será función de Q y L, hace que haya un esfuerzo adicional en los tornillos por el efecto palanca, y ese esfuerzo es tanto más importante como sea la separación del eje del tornillo al borde de la placa, ¿no? Fijaos que si yo voy a mi modelo hay una separación entre el eje del tornillo y el borde de la placa, ¿no? Y por ello hay ese esfuerzo 21,69 que yo hago la suma y me da 168, que es mayor que 100 por ese esfuerzo de palanca que estáis viendo aquí, que es Q por L, ¿no? Vale, entonces yo con esos esfuerzos, por ejemplo, podría utilizar el módulo Steel Members. Evidentemente,
Yo cuando voy a ELU los tornillos me aguantan si fuese un 88, 800 newton milímetro cuadrado. Aquí podría decir todas las barras, pero por ejemplo Axil podría coger únicamente las barras de aquí abajo, ¿no? Y le diría, pues oye, sabiendo que el material en vez de un 275 tiene un 80, que sería 800, ¿no? Pues calcúlame si esos tornillos cumplen o fallan, ¿no? Fijaos que yo puedo darle el trabajo. Aquí evidentemente solo trabajan Axil, pero cuando tenga corte también podrán trabajar a corte. Entonces poder ver el sigma de n o el sigma o el tau del v, ¿no? Fijaos que ahora mismo no hay tau y es todo por Axil y veis que está pues aproximadamente, bueno, ahí no me ha cogido bien el tema del material, aquí hay que ponerle 80, habíamos dicho, factor y vuelvo a calcular y el ratio ahora pues va a modificarse. Fijaos que el ratio es muy pequeño, en este caso el sigma equivalente, parece ser que no lo termina de actualizar, ¿no? Seguramente sea porque tengo que modificarlo aquí también, por el espesor, ¿no? De un espesor de 16 milímetros, seguramente habrá que modificarlo también ahí, ¿no? Habrá que modificarlo aquí. Pero bueno, la idea es que veáis que en este caso podéis obtener los esfuerzos del tornillo y también de la placa. Por ejemplo, vamos a ir a la placa de 15, vamos a las placas de 15, vemos los resultados y vamos a ver los resultados en las tensiones de von Mises, ¿de acuerdo? Son las tensiones de comparación de la mínima energía de distorsión. Entonces, cuando yo voy a mostrar y le doy a, por ejemplo, en las tensiones, a mí me gustan las superficies, ver la constante de los elementos, de forma que fijaos, en esas zonas tenéis tensiones de 14,82, puede ser que no nos digan nada las unidades, digo, de tensiones, por ello suelo recomendarlas ponerlos en megapascales, ¿no? Vamos a ponerlo a 0, vamos a aceptar y tenéis una relación de la orden de magnitud y veis si la placa puede llegar a fallar. En este caso veis 180, por ejemplo, podéis ver, bueno, que está crítico, pues por encima de 50, digamos, rellenar, aceptar y fijaos que son esas zonas, bueno, o podéis poner por debajo de 20 o por encima de 20, ¿no? Para ver las zonas de mayor esfuerzo, ¿no? Ahí veis donde hay mayor esfuerzo, ¿no? Y me podríais preguntar, bueno, ¿y dónde está el contacto? Porque obviamente tengo una tracción, fijaos que yo puedo seleccionar, evidentemente, también puede fallar el tubo, fijaos que las tensiones en el tubo pues son 148 y que coinciden los máximos justo donde están unos tornillos, ¿no? Pues bueno, yo ahí podría comprobar si ese perfil cumple o no, simplemente yendo al Steel Surfaces, ¿de acuerdo? Y seleccionando no todas las superficies, por ejemplo, solo esta superficie, dándole a aceptar y vamos a decirle, aquí evidentemente tengo que seleccionar un esfuerzo, en detalles yo suelo recomendar en opciones constante los elementos, es un criterio que yo suelo tomar. Vamos a darle a saltar esta comprobación y le damos a no, de forma que ahora va a leer todos esos resultados y me dice pues que el ratio está bien, que todo el perfil está bien y que estaría cumpliendo, ¿no? Como estabais viendo, ¿no? Esto mismo que yo he hecho para esa superficie, podría hacerlo también, fijaos que en datos generales he cogido esa única, podría también cancelar movisibilidad y seleccionar esta otra superficie dándole a calcular de nuevo. Evidentemente tengo que emitir esto, de lo contrario pues no estamos, ¿no? Y ahí pues veríais ambas superficies, cuando le dais por superficie los ratios, ¿no? Pues una está al 58, otra al 60, bueno, habría que ver ahí filtrando, ¿no? ¿Qué más cosas podemos ver? Pues en los sólidos de contacto, por ejemplo, seleccionando el sólido de contacto, soy capaz de ver, haciendo una visibilidad, ¿no? Evidentemente yo con el estilo C3, no lo he dicho, pero yo podría haber diseñado esas barras macizas, ¿no? Seleccionando no todas las barras, sino en vistas, por ejemplo, las barras por sección, cojo las de 16, quitamos las superficies y cojo estas barras, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar, vamos a calcular y él automáticamente me dice que en este caso tracción con flexión, etcétera, pero bueno, vais a ver que predominantemente tracción 39, pero puede ser que coja algo de flexión, ¿no? Porque puede ser por el que está rígido ahí, ¿no? Si no queréis que coja nada de flexión, ¿qué podríamos hacer, Manuel? Pues podríamos coger todas estas barras, editar y en la cabeza o en el extremo, en fin de barra, aunque entonces, ¿cómo se transmitiría el corte? Sí se transmite el corte. Lo que vamos a hacer es ponerle aquí todo de esta manera, en 000, los ejes locales, ¿de acuerdo? Continuar y tienes esas articulaciones, bueno, te puede coger algo de momento, pero poca cosa, y ahora volverías a calcular este cálculo, ¿no? Entonces, bueno, empezaría con las tres escalones, etcétera, voy a pararlo. Y bueno, ya está terminando en el tercer escalón y yo espero ahora, darle a mostrar los resultados, sí, espero ahora, fijaos que no coja mucho momento, ¿no? Coge algo, pero mucho menos que antes, ¿no? Puede ser que antes, por lo que sea, cogiese un poquito más. Entonces, bueno, volviendo a repetir en el estilo C3 el asunto,
debería de trabajar fundamental, bueno, algo coge de flexión inevitablemente, ¿no? Este coge algo de flexión, ¿no? Porque no puedo ponerlo porque de lo contrario sería efectivamente un mecanismo. Bueno, algo de flexión coge, verdaderamente el diseño que te interesa sería el de tracción. Esto es porque coge algo de flexión, pero verdaderamente esta flexión no debería de cogerla, ¿no? Vamos a cancelar el modo visibilidad, ¿de acuerdo? Y como digo ahora, por ejemplo, a sólidos de contacto, en datos podríais ir a sólidos, hacer una visibilidad en los sólidos, colocar los resultados y ver las tensiones en sólidos de von Mises, ¿de acuerdo? Y podéis poneros en Z y decir, bueno, ¿dónde hay contactos? Pues fijaos, es el famoso efecto palanca que yo estoy explicando, justo detrás de los tornillos, ¿de acuerdo? Fijaos, justo detrás de los tornillos está el contacto, ¿no? Vamos a darle a rellenar, vamos a aceptar y fijaos, ahí tenéis esas tensiones, de nuevo en opciones, unidades y decimales, efectivamente en las placas pues el contacto también es bastante pequeño, ¿no? Podéis ir a resultados y podéis ver en sólidos también en megapascales, sin decimales, y sois capaces de ver ese efecto palanca con tensiones prácticamente despreciables. Es ahí donde está viendo el contacto, el resto se está separando, ¿no? Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el momento, ¿no? Vamos a calcular a momento. Entonces, bueno, volveríamos a calcular, vamos a darle a no, voy a parar. Ahora, evidentemente, repite los tres escalones que estábamos comentando, ¿no? Bueno, y cuando ya termina mostramos los resultados, sí, vamos a ver, por ejemplo, aquí ahora es diferente, fijaos la zona donde hay más contacto, ¿no? Vamos a poner ahora contacto, vamos a ponerle a 10 en los sólidos, rellenar, aceptar y fijaos, es ahí donde hay contacto, seguramente porque el momento empuja aquí y aquí tenéis zonas de palanca, ¿no? Si vemos la deformada y cancelamos el modo visibilidad, enseguida vais a ver qué está pasando aquí, ¿no? Fijaos el asunto, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ese momento, voy a coger de nuevo esta zona, ¿de acuerdo? Y vamos a exagerar un poco todo esto, ¿no? Vamos a, en estos objetos, seleccionarlo todo menos el sólido para poder ver las cosas mejor, ¿de acuerdo? Y ahí veis, si exagero todavía un poco más, ¿de acuerdo? Por algún motivo, bueno, de acuerdo. A ver, vamos a bajar ahí un poco la deformada, ¿no? Cuando le dais, se va a ver también claramente cuando veis los axiles, ¿no? Fijaos, toda esta zona está traccionada y ahí es donde está el contacto de las placas, ¿no? Y este es el tornillo que más momento toma, ¿no? Evidentemente hay algo de momento ahí. Esto no me llega a convencer a mí del todo, que verdaderamente yo no me gusta o no me gustaría que cogiese esos, bueno, que cogiese esos momentos. Lo que se puede hacer para evitar esto es evitar cualquier tipo de trabajo en corte. Entonces lo que podemos hacer es evitar el movimiento de la cabeza en X y en Y. Vamos a evitar el movimiento de la cabeza en X y en Y para que quede quieto, aceptar y aceptar. De acuerdo que únicamente añada ahí, de acuerdo que no haya nada. Entonces lo que podemos hacer ahora para que trabajen bien los tornillos es, evidentemente, aquí en barra editar, en el arranque, para que no cojan, aquí vamos a editarlo también, evidentemente vamos a generar un nuevo arranque. En el arranque también hay que darle algo porque de lo contrario no te va a dejar. Vamos a darle un valor muy pequeño, 0.01, 0.1. Vamos a ponerle 0.1, 0.1 y 0.1, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo así para que esté bien flexible. Y ahora repetir el cálculo con los momentos. La idea es que no quiero que me coja ningún tipo de momento, se va a repetir, pero bueno, y que veáis un poco que hay una zona donde las placas se juntan y otra zona donde las placas se separan. Vamos a darle a no, ¿de acuerdo? Y vamos a esperar el cálculo. Y aquí el cálculo ya parece que ya está terminado. Vamos a darle a aceptar. ¿Eh? Y bueno, vamos a ver ahí la deformada, ¿no? Ahí ves un poco, bueno, esa deformada. Evidentemente al sujetar ahí, bueno, pero sí se va a ver efectivamente el momento, ¿no? Vamos a coger únicamente estos cuerpos, esta zona. Vamos a quitar, por ejemplo, el sólido, pues seleccionamos ahí y, a ver, seleccionamos todo esto, pero quitamos el sólido y pista porque quería exactamente. Ahí se ve mucho mejor la zona, ahí lo veis, donde hay despegue y donde hay empuje, ¿no? Incluso ahora cuando vemos los axiles, ¿de acuerdo? Ahí tenéis los esfuerzos axiles y podéis ver que deberían de haber prácticamente mucho menos de momento. Todo trabaja esfuerzo axil, ahí tracción y aquí compresión, ¿no? Entonces, bueno, veis ahí un poco, como digo, la deformada, ¿no? ¿Y de qué se trata ahora? Pues de nuevo, chequear Mises, chequear las tensiones de von Mises, por ejemplo,
ahí veis que estaríais fallando. El límite, por ejemplo, está en 275, rellenar, ¿de acuerdo? Y ahí pues podríais ver toda la zona está bastante crítica, ¿no? Ahora con el momento está bastante más crítico que con el axil, ¿no? En toda esta zona, ¿no? Incluso podríais, si así lo queréis, llegar, fijaos que en 275 todo esto estaría fuera, ¿no? O sea, el momento ya estaba agotando la sección, pues evidentemente la unión parece que no, pero la sección sí que te la estás machacando. En esta zona de compresión la unión te la estás machacando y en esta zona también se está machacando. O sea, ya había metido un momento exagerado, ¿no? Y bueno, y ahí veis un poco la deformada del asunto, creo que es muy interesante. O la podrías lanzar de nuevo el axil y evidentemente chequear, esto va a dar los mismos resultados que antes. Bueno, y volvemos a calcular, desear mostrar los resultados sí, ¿no? Y ahí veis, pues bueno, el comportamiento de nuevo similar a lo que estábamos viendo ahí, de nuevo pues las tensiones de von Mises, ¿no? Cuando tenéis plastificaciones, podríais llegar a utilizar, por ejemplo, un nuevo material. Sería un material, en este caso, elástico no lineal 2D, 3D. Esto lo que permite es que llegado a cierto límite la rigidez se reduce muchísimo y plastifica, por lo tanto, ¿no? Entonces, cuando seleccionáis un 275, por ejemplo, como el que estamos utilizando, pero le decís que además es elástico no lineal, él coge el límite a 27,5, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, se trata de que, por ejemplo, si yo cojo las superficies del 5 y tal, todas estas superficies, elimino las barras, ¿de acuerdo? Todas estas superficies, y le digo que utilice un material plástico no lineal, en superficie editar, le pido un material general, el no lineal 2D, 3D, de forma que cuando yo le dé a calcular, en este caso, por ejemplo, el momento que era el que fallaba, voy a ser capaz de, vamos a lanzar el cálculo, vamos a darle a no, voy a ser capaz de ver todas las zonas que están plastificadas, ¿no? Vamos a ver el cálculo. Evidentemente, cuando lanzo plastificación puede ser que rompa el asunto, pero bueno, vamos a ver si encuentra una forma de converger. Por supuesto, las deformaciones serán mayores, etcétera. Fijaos cómo la convergencia aquí ya está siendo bastante mala, no ha alcanzado la rama horizontal, no obstante nosotros vamos a terminar, ha hecho 3 escalones y bueno, vais a ver que no llega a alcanzar esa rama horizontal, es porque seguramente está plastificando, se está volviendo un chicle, la unión, el cálculo no puede converger porque pues eso es un chicle. Entonces vamos a ver qué resultados nos muestra. De acuerdo, nos vuelve a decir que hay que incrementar un poco más escalones, más iteraciones, eso desde luego hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Pero fijaos toda la zona que está plastificada, ¿no? Ahí la sección ya estaba plastificada en el arranque, ¿no? Pues evidentemente en esta zona pues ya está todo plastificado, ¿no? Entonces, bueno, cuando se vuelve un chicle, pues es eso, un chicle, ¿no? Verdaderamente esta sección estaba siendo insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, lo vuelvo a dejar todo elástico y lineal y aquí yo es como pienso que podríais diseñar este tipo de elementos, ¿no? Voy a ponerlo de nuevo elástico y lineal, superficies, editar, elástico lineal, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Al poner un momento, pues bueno, evidentemente este momento que yo introduzco aquí está siendo resistido por una reacción de corte, etcétera, aquí. Quizás lo que también podéis hacer es de la misma forma poner aquí un tipo de apoyo de forma que sea completamente sujeto y que impida la rotación únicamente de eje Z, ¿no? Que sea de esta manera que el momento de GI, pues bueno, solo pueda ser resistido de esta manera, ¿no? Bueno, ahí lo dejo.